No me digas que somos los únicos dos. Sí, sí, yo ya me iba a servir el segundo café. Yo, de hecho, por eso me tardé, porque no salió el microondas. Dije, ¿qué le hice ahora? Y el todo dijo, Luego, "Oh, ¿y en qué terminó ¿mm?". todo? En que se calentó, pero quién sabe qué le pasa al microondas. Esa vez, las máquinas que nunca sepan que tienes prisa. Yo creo que sí, sabes que hace mucho, constantemente cuando uno tenía puro, quería imprimir algo, nunca imprimía, fallaba la Ay, impresora. Y supuestamente un ingeniero me comentó que eso sucedía por el fenómeno de que cuando estabas nervioso o estresado generabas un campo magnético que precisamente retardaba el funcionamiento de ciertos aparatos. Lo creo más en la impresora que en un microondas, porque el voltaje es muy microondas. Sí, diferente. O sea, la sí, impresora sí. que usa menos voltaje, sí lo entiendo, pero se me hace extraño en un microondas que esa sea la razón. Probablemente sea otra la que esté fallando. Ah, y de que está Hace falta viejito. mi hermano. Está Hace bueno. falta mi hermano. Mi hermano es el que nos podría explicar a lo mejor. El ingeniero. Ah, sí. Bueno, mi papá también es ingeniero. No sé Ah, por qué le también. salimos así. Así pasa. Siempre falla. Para un suspiro sin recuerdo, bienvenidos a Nostalgia Next. Bienvenidos, escuchas a nuestro tercer episodio de la quinta temporada de Nostalgia Next. Continuamos con este ciclo de peticiones del público. Y ahora pues le mandamos un saludo a C. Marino Alexis, ¿no? De la logia de los 24 fotogramas. Lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy, combatiendo con su celular. Sin embargo, pues le agradecemos la propuesta. Decía él dijo que faltaba más cine brasileño, y sí es cierto, no tenemos casi cine brasileño en nuestro repertorio, y esperemos que esta sea a lo mejor el arranque de varias, y pues fue una grata sorpresa. Pero primero me gustaría presentar a quien nos acompaña, y el día de hoy tengo la más sabrosa compañía de cine. Doy la bienvenida a Elena. Elena, ¿cómo estás? Nuestra pulguita cinéfila. No sé si Sí, así se llama. lo digo. No, sí, Pulguita no cinéfila. estás bien. Es que de repente Estás me bien. entra la duda y digo, ¿es pulgarcita o pulguita? No sé por qué de repente quiero decir pulgarcita. No, pulguita cinéfila. Oh, es Este, Julita, es Julita. eh, No, no, estás bien, estás bien. No, muy no, bien, pulguita. feliz de estar aquí para hablar de cine brasileño, la pulita cinéfila. La pulguita cinéfila, cine brasileño. A mí me gusta mucho el cine portugués. Casi no he tenido la oportunidad de ver mucho cine brasileño. He visto algunas, pero más que nada el portugués era el que más el que había visto ahí cuando estábamos en la universidad, mi esposa y yo y los compañeros de esa generación. Estaba de moda un grupo que se llamaba Madre Deus, no sé si te Sí, suena. sí, sí, lo conozco. Música muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, una música muy mediterránea, muy de la zona. Y, y había destacado en el que es portugués, ¿verdad? Este grupo, y había destacado en el cine, estaban incluyendo su música en varias películas. Especialmente Wim Wenders era quien los exponía más en sus películas. Y y precisamente por eso el gusto por el portugués, ¿verdad? Por ese idioma, pues que parece español, pero no es español, y que pues como que es Yo lo también padre lo sé. yo creo que del portugués, ¿no? De que entiendes, yo creo que el 70% de lo que estás escuchando, Oh, más que el italiano. Y pues y qué hay bien. palabras que, sí, y hay palabras que se parecen, y es que también es cuestión regional, yo creo. Bueno, Elena, antes de empezar, perdón, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la Ciudad de México? ¿Qué cuentas? ¿Has tenido alguna nueva experiencia últimamente? ¿Has viajado? No, 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 no voy a viajar. Este año no voy a viajar. Este año me la voy a pasar aquí en Este año. México, en la Ciudad de México. No, no, está Em, bien.
No, sí, no, no, ya, hay que parar eso de repente. Em, no, fíjate que justamente hace unos pocos meses, de verdad, estuve en Brasil, en Foz de Ah, qué Iguazú, padre. para Ah, visitar las cataratas. Y ahorita que estabas diciendo del de portugués. portugués, o sea, no, yo no entiendo nada, ni jota. A mí me detuvo una señora afuera del baño, así, en las cataratas, y me habló en portugués, y yo con mi cara de, no le entiendo Estás- nada. ¿Qué me está diciendo? Y me lo tengo que preguntar en inglés y yo así con mi cara de vergüenza. Y yo de, que lo único que quería saber era si había papel adentro. Y yo así como de, trágame, que Bueno, la ¿cómo si garganta del diablo aprendiste me a queda. decir papel en portugués? ¿Aprendiste a decir papel higiénico en portugués? No, No aprendí a sí decir se lo... nada. Así pasa, así pasa. Sí, sí te Fue así creo, o como de, sea, sí te creo. es que Pero creo que, sí, no, yo creo que nosotros no tenemos tan afinado el oído como, por ejemplo, los paraguayos o los argentinos que pues lo escuchan constantemente, ¿no? Que están en frontera, son sí, vecinos. claro. Entonces yo Sí, creo que sí, a nosotros sí. nos falta así como sensibilidad con el portugués de Brasil, porque es cierto, o sea, sí hay como mucha cercanía también con el portugués, pero de Portugal, Mm, pero los de allá tienen sí. otro ritmo, ¿no? Sí, sí, es muy, muy diferente, mucho menos Ujú, caribeño, menos tropicaleño. Y acá lo tenemos más sí, tienen, tropicalizado, más ajá, pues ahora sí que el sí, sabor latino, como dirían, ¿no? Este, ujú. No, y es y, inmenso Brasil, ¿no? O sea, así como México debe de tener varios, varias diferencias, ¿no? En su portugués. ¿cómo, cómo a veces, uno reconoce la gran influencia que tenemos fuera del país? Fíjate, el otro día, hace mucho, no, hace poco vimos por primera vez el Hotel Budapest, mi esposa y yo. No, no lo habíamos Ah, visto. Había bonito. visto yo otras de Wes Anderson, pero la de Hotel Budapest por X o Y razón no, nunca me senté a verla, nunca fui al cine a verla. Y nos llamó tanto la atención cómo cómo pusieron a, ¿cómo se llama esta actriz? La de Lady Bird Ah, con sí, el con el lunar de México, lunar. en el cachete. Dije, cómo, qué interesante el concepto que tienen, ¿no? De nosotros, de que estamos, o sea, se, se- los extranjeros, no tanto los norteamericanos, los estadounidenses, pero muchos países sí ubican a México geográficamente, lo ubican culturalmente y bueno, a su manera, según, porque lo sé de fuentes alemanas, porque son con los que trabajo, de que sí tenían conceptos un poco antiguos, ¿verdad? De lo que era es vivir en México. Yo incluso me acuerdo que una vez estuve chateando cuando estaba, hace muchos años, cuando el chat estaba en pañales, con una Cuando se persona de chateaba. Francia. Es que estaban antes las salas de IRC, no sé si a ti te tocaron, que es el Internet Relay Chat. Y Pues haz de la cuenta, antes colita. era, sí, es hace mucho, mucho, mucho. Una vez que me contacté con un francés o un español, no me acuerdo. Bueno, era la misma de ahí de la, ¿cómo se llama? Península, que eres de México, y luego me empezó a decir, y ustedes me empezó yo lo sentí ofensivo, ¿no? Porque empezó a decir, ¿y a poco ustedes tienen Nintendo? ¿Y a poco ustedes tienen internet? ¿Y a poco? Le dije, pues ¿en qué crees que te estoy hablando? Le dije, Señales de humo. le dije, ¿cómo crees que estamos conectados? Le dije, pues, o sea, dije la verdad, o sea, con todo respeto le dije, eso habla de la ignorancia de los europeos, le dije la verdad, que la verdad no lo concebí yo de esa forma. Hable ese primer mundo, pues no, no se ve, ¿no? No, Pero sí. últimamente en muchas referencias me he dado cuenta que sí México tiene ese peso en muchas culturas. Vimos, no sé si te tocó a ti, ya estabas con nosotros, vimos Santorium
no, ¿cómo se llama? El reloj de arena de Santorium, creo que se llamaba. Era una película, austriaca, no, Ah, era no. polaca, era una película polaca, porque era el ciclo de Polonia. Y vimos, así se llama, el arenero, el reloj arenero de Santorium, o el sanatorio, pues. Y Ujú. y hay una escena muy interesante que entra el personaje principal a un museo y están escenificando cuando Maximiliano estaba en México. Y y se me hizo muy interesante cómo tienen ellos la percepción de México y de que estaba ya al pobre Maximiliano entre los salvajes. Y dije, oh, qué fuerte, dije, que, pero a la vez, pues fue mencionado. Entonces dije, bueno, estaba en el radar, Pero, pues. ¿sabes qué? Yo creo que también es la visión europea, ¿no? La visión del colonialista como de los demás países, ¿no? De América Latina, del continente africano, del continente asiático, ¿no? O sea, también como que ellos Sí, tienen o tratan de mantener una superioridad, ¿no? claro, Y los retos pero que fíjate hacen que de los eso demás. lo hacen, pero eso es muy curioso porque eso lo hacen con la finalidad de mantener una especie como de, ¿cómo te diré? Colonialismo cultural, No, eso, y ¿no? una homeostasis social, muy curioso, ¿eh? Ujú. O sea, cuando se dan cuenta quienes son ignorantes, porque precisamente la mayoría es así, no sale del país, no sabe, cuando se da cuenta se topa con que, porque ya a mí me pasó en Alemania. Yo estaba en una parada de camión, estaba recargado en la parada de camión, porque había ido a una tienda, no es ferretería, es como tipo Home Depot, pero no tan extremo como Home Depot, está un poquito más light, porque ya venía de regreso y fui a buscar una espuma para mis recuerdos de tazas y platos de cerámica, envolverlos. Entonces ahí voy yo y andaba con mi rollote de hule espuma. ¿Te imaginas? Y ahí estoy en la parada del camión y había una señora en la banca que estaba enseguida. Y al principio así como que X, ¿no? Una señora caucásica, fuera. Algo raro en Alemania, muy grande de tamaño. Y la verdad, yo en Alemania no había mucha gente de sobrepeso que yo vi, pero bueno, estaba, ¿no? Y estábamos ahí, pues ahí, yo parado, yo recargado en la parada, en el poste, pues, ella en la banca, y los dos empezamos a voltear de chismosos a ver una familia musulmana, que estaba el señor tratando de subirlos todos al carro y no le hacían caso, y él les hablaba en árabe, no sé qué, y, pues se volvían a meter los hijos y ahí iba y los sacaba. Bueno, era un relajo y estábamos ahí muy entretenidos viendo a la familia y de repente la señora, y yo volteé a ver ¿cómo se dice? La parada para ver los horarios y la señora me empezó a hablar en alemán. Yo, al igual que tú, estuve expuesto un mes al alemán y se me pegaron sin mucho, a lo mejor 15 palabras que no tenían nada que ver con la parada del camión. Entonces me empezó a hablar y lo que le contesté en inglés, le dije, no le entiendo, que, perdón, discúlpeme. Y me dice, muy enojada, me dice, ¿a qué hora pasa tal camión? Ah, ok. Y volteé a ver y luego le dije, no, pues que a la 1:20. Ah, bueno, sino que ya se me queda bien, se le pasó el coraje, porque estaba bien enojada. Y yo creo que, pues, por lo que estás viendo aquí, asumió ella que yo también era de acá de la etnia del Medio Oriente y así se le pasó coraje y lo me dice, pues, ¿de dónde eres? ¿Por qué hablas inglés? Le dije, soy mexicano. Le cambió la expresión, Elena. Haz de cuenta que le Sí. dije que era yo Mickey Mouse de Disneylandia. Haz de cuenta. Ay, de México. Ay, ¿y por qué estás aquí? Le dije, estoy tomando un curso. Le dije, unos socios, están entrenando a enfermeras y yo estoy de intérprete y bla, 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 bla. Órale, no, pues qué interesante.
en México. El país es muy pobre, ¿verdad? Son muy pobres ustedes. Y yo, y así como que sí me prendió un cohete, ¿no? Le dije, yo he visto a varios indigentes acá en el centro de Bonn. Dice, ay, pero esos son pobres porque quieren. Me dice. No, que afortunadamente llegó el camión y ya la discusión terminó, pero si no. Así de bye bye. Pero Chus. esa reacción que tienen ellos ante, o sea, exótico Sí, conocer a no alguien de toman. México, ¿no? Y les caemos bien. Sí, no, están, o sea, les gusta la cultura latina en general. Yo también tuve y conocí a otras personas, un chavo que tenía el brazo quebrado. Estábamos esperando el camión, no llegó y me ofreció un ride manejando con el yeso y no podía hacer los cambios. Era un relajo, ¿eh? Nunca había pasado ahorita. Y el chavo también dice que había vivido no en Perú, no, en Paraguay precisamente. Y que le encanta. Dice, es que, pero fíjate, la concepción que tienen. Sí, Paraguay, todo, México ha de ser igual. Dije, ¿por qué? ¿A qué te refieres? Dice, sí, pues todo es campo, ¿no? Todo es dice farm, todo es granja. Lleno de vacas. Sí, como todo es granja. Dije, pues no, le dije, donde yo vivo, no. Ay, dije, me pones en una situación difícil de explicar. Le dije, porque el estado en el que vivo es ganadero, pero le dije, pero yo no vivo en el campo, yo no vivo con las vacas, le dije. Vivo Es en una igual, ciudad, ¿no? sí, pues es igual que aquí. De Ay, hecho, sales tú de Bono, de Colonia, y es puro campo, viñedo y vacas en las colinas. Bueno, pues sí, continuamos vamos a estar ahora sí. la peli, la película de hoy. Se llama Abril despedazado o Detrás del Sol, como lo han traducido al inglés y en algunas partes en español. Es una película de drama social, producida en el 2001 y dirigida por Walter Salles. Dirigida por él, producida por Arthur Cohn y protagonizada por Rodrigo Santoro. Fíjate que este cuate me recuerda mucho al de Cinema Paradiso, al actor principal, ¿cómo se llamaba? El niño, el que después fue el joven. Bueno, no me acuerdo, pero Yo me tampoco. recuerda mucho a ese joven, muy, pues galán, ¿no? A galán a final. De hecho, en algunas tomas hasta me recordó a Patrick Swayze, más que morenito y flaquito. Pero algunas Está tomas como muy así, delicadito, ¿no? Sí. sí, algo tiene. Me recordó mucho en Ghost, cuando ves a Ghost, esa cara así de repente de Patrick Swayze que se sorprende de cosas. Esa mirada cuando estaba viendo a Clara haciendo los trucos Las de vueltas. fuego. Ajá, él tenía esa mirada así de así de asombro, pero emocionado, ¿no? Estaba padre. Su título original en portugués significa Abril Destrozado y está basada en la novela de 1978 Abril Destrozado del escritor albanés Ismail Kadare, creo que es. Sobre la cultura del honor en el norte de Albania. Coproducida por Brasil, Francia y Suiza, fue filmada íntegramente en Bahía, teniendo lugar en Bom Sossego, un distrito de la ciudad de Olviera dos Brejinos, ¿sí? En las ciudades de Caetité y Río Contas. La película fue seleccionada como una entrada brasileña a la mejor película en la lengua extranjera del 74º de los premios Óscares, pero no fue nominada. Pues es que, bueno, después hablamos de eso, pero sí, así como, híjole, qué película tan o sea, no, cautivar sí es, pero tan así que sea muy impresionante, pues no, a mí se me hizo muy, muy tierna, pero no al grado de ser sorprendente. Pues
después de ver las películas que hemos visto en este ciclo, las primeras dos que vimos, la de Más allá de los 2 minutos y la de donde tú nos acompañaste, y la de cantar, ¿cómo la señora de los, ¿cómo se llama? ¿Mujer en Incendios se llamas? llaman. No, es incendios. La mujer que canta, la Ajá. mujer que canta, creo que se llama, ¿no? Esas dos películas sí, aparte de impresionantes, estaban muy, 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 muy intensas. Y aquí se me hicieron bonitas, bien hechas, muy bien actuadas, pero pues no me movieron tanto como estas otras películas. Entonces está interesante. Así rápidamente la trama, pues es dos familias. Principalmente nos centramos en el personaje de Rodrigo Santoro, que se llama Antonio, creo que como Antonio ese es el nombre del personaje, Toño, este, y, y ellos hacen azúcar, son azucareros, tienen su plantío de caña y tienen su molino, y pues es la actividad familiar, ¿no? O sea, de eso viven. Están moliendo la caña para hacer el azúcar y van y venden el azúcar al pueblo más cercano, que es donde viven. O sea, es muy pobre, te van a entender que son muy pobres. Y inicia la película, bueno, en sí la trama es de que tienen una rivalidad estas dos familias, al parecer peleando por la tierra, y y se están matando entre ellos, los hijos mayores se están matando uno al otro, pero bien curioso porque al matarse hacen una tregua. El asesino hace la tregua con el padre del difunto, en el cual pues dice, no, pues no me hagas nada hasta, y ponen como meta o como una fecha límite cuando la sangre del difunto, la sangre que está en la ropa del difunto, en la prenda del difunto, que la cuelgan en una parte exterior del domicilio, se seca y se pone amarillo. Lo cual está interesante porque también la interpretación de los colores no es algo completamente en lo que se ponen de acuerdo todos. A veces la familia duda, ¿no? Que si ya es amarilla o no es amarilla, o es la tonalidad que buscan, no sé, muy curioso eso. Pero sí está muy, muy interesante que esa es como que el timer, ¿no? Una vez que se pone amarilla la sangre, entonces ya está permitido que se cobre la venganza, ¿no? De eso. Entonces, eso es lo que yo creo lo que más intriga de la película. Está muy interesante esa dinámica entre los pueblos, lo cual como que quieren también exponer de que es una situación retrógrada, que ciertas tradiciones son retrógradas cuando te presentan los personajes del circo, los cirqueros que llegan y que dicen es que esta forma de ser entre ellos pues ya no funciona, no está muy retrógrada, no llega a nada, ¿no? En vez de platicar sus problemas, acuden a estas tradiciones ya arcaicas. Entonces eso pasa. El personaje que pone como que un freno a esta dinámica es el hijo menor o el hermano menor de Tonio, que al parecer eran 3 hermanos. El mayor muere y le toca al de en medio, a Tonio, a cobrar la venganza de su hermano. Pero el hermano menor, que descubrimos, porque no sabemos hasta que le preguntan, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Los cirqueros le preguntan y él contesta, pues soy muchacho, yo no tengo nombre, nomás me dicen muchachos. Está como ese chiste, hay un chiste, mala referencia, la verdad. Bill Cosby, yo era fan de él antes de los escándalos, pero había un stand-up muy bueno donde le preguntaban, y bueno, ¿y cómo te llamas? Dijo, pues yo creo que me llamo Jesucristo. ¿Cómo que te llamas Jesucristo? Pues es que cada vez que mi mamá me grita ¡Jesucristo! Entonces él pensaba que se llamaba Jesucristo, y así está este muchacho, ¿no? Él pensaba que se llamaba muchacho porque pues así le decían. Y entonces, pues ya Muchacho. él al conocer a estos cirqueros, a conocer el circo, a conocer a Clara, que le pone nombre, ¿verdad? Porque no tenía nombre, le pone nombre, Paco, que es un pez, me imagino, lo pone en otra una realidad, ¿no? Le regala un libro,
Y ese libro se convierte en toda su vida, en toda su norte, ¿no? De cómo percibir el mundo. Ya no es nada más la caña y el trabajo, sino también hay el juego, hay la imaginación. La imaginación le despierta con las imágenes que hay, porque no sabe leer, pero ve las imágenes y lo Sí. convierte en todo una revelación para él. ¿Me permites un segundo? El perrito quiere salir, déjame sacarle. Adelante, adelante. Sí, espera. Ay, soy bonito. Bueno, ya expliqué, te toca. ¿Cómo? ¿Ya Me la habías tocan. visto antes de hoy? De verla, Ya, verla esta semana. ya, Sí. ya, ya. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia de volverla a ver? Y a mí no me gusta tanto, o sea, ubico las películas de Walter Sales, ¿Sale? luego se me va con ya sabes, el portugués y el español. Pero esta no es de mis favoritas, especialmente. Vi Estación Central, creo que es una de sus más famosas, fue con la que brincó Sí, creo que realmente a sí. la fama. Ajá. Luego vi Diarios de Motocicleta, que me gusta mucho, con Gael García. Sí. Y La hace del pues, Che, muy ¿no? buena, Es del Che, en esa la hace justo. del Che. Sí. Che Guevara. Ajá. Y luego Walter Sales tiene un documental bien bonito sobre uno de mis directores chinos favoritos. Y entonces se fue a China así a conocerlo y demás, que de por sí el director chino es Jia Shankei y es muy simpático, muy agradable. Y entonces, esa es la que más me gusta de Walter Sales, ¿no? Un chico de Pyongyang se llama. Em, y esta la tengo así como hasta abajo, ¿no? No sé, me estresa mucho eh, porque como la primera parte de la película, no sé si tú recuerdas o te tocó llegar a ver algo de Glaubier Rocha, el padre del cinema novo brasileño, el nuevo cine brasileño, que luego Ah, se volvió medio como que lo perdimos porque llegó a decir que él era el nuevo cine brasileño, ¿no? Pero bueno, Así pasa. Glaubier Rocha, sí, no, Glaubier Rocha tuvo una película que forma parte de una trilogía que se llama Dios y Diablo en la Tierra del Sol. Y entonces está filmada así como en un lugar desértico. Obviamente es como muy experimental también en sus tomas y demás. Y la primera parte de esta me recordaba tanto, siempre me recuerda. O sea, cada vez que veo Abril Despedazado, la primera parte es así como, ¡ay! Se ve como Gloria Rocha en esta parte. No es que no me guste, ¿no? Pero sí es como anti-Walter Salles, ¿no? Porque ya la segunda parte de la película es Walter Sales, ¿no? Es como más romanticón, más tiene un ritmo muy diferente ya la segunda parte, ¿no? Está en el uso de los Sí. colores y demás. Inclusive hasta la fotografía como que se transforma un poquito, ¿no? Un poco más Sí. convencional en la segunda parte. Y yo siento que ese es más Walter Sales que la primera, ¿no? Entonces, por eso yo creo que no me gusta tanto. Y sí, siempre que la veo también pienso en el realismo mágico. O sea, no hay forma de no tener así como en la cabeza a Márquez o alguno de... Sí, no. No, pues, esa fue Pero, mi experiencia, como te decía, por cierto, lo menciono antes de que nos antes de empezar el programa, digo, esa fue mi experiencia, dije, esto ya lo leí, esto ya lo viví, y cuando sacaron la serie, porque la serie, por cuestiones de que Márquez no quería para empezar a sacar algún material audiovisual de su obra, una vez que sale, dije, ay, sí, esto es el realismo mágico, ¿no? Sí, dije, una exageración, porque es la percepción tuya de lo que tú viviste y esos momentos que sin explicación, así las interpretas, pues las asumes como parte de la historia. Entonces, perdón, pero sí, no. creo que es muy bonito eso de, bueno, en la experiencia de esos momentos, pero dices que aún así no te deja muy buen sabor de boca, o tú qué No es de mis opinas. favoritas de él. Bueno, o sea, a mí me gusta más Estación Central, me gusta más Diarios de Motocicleta y Abril Despedazado sí la tengo como de las 4 películas que he visto de él porque quiero ver la nueva. El año pasado salió una nueva de él. No he tenido chance de verla.
Pero sí, no, Abril Despedazado, sí, como que me cuesta más trabajo de toda su obra, de todo lo que le he visto, más trabajo. Pues a lo Pero yo mejor creo que es una película, yo creo que de antigua, a lo mejor fue ahora sí que macerando el talento, ¿no? mm, sí, sí, yo creo Digo, que es una no buena sé. película, ¿no? Simplemente como que yo no conecto con ella. Me- Claro. Tengo amigos que son súper fans de esta película. Es así, les dices su película brasileña y de inmediato te dicen Abril Despedazado. Y yo digo, no, sido de Dios. Ahí está la diferencia, ¿no? La Sí, violencia, claro. crueldad. Sí, Y ellos escogen así, ¿no? El realismo mágico, ¿no? sí, claro, Ujú. claro, claro. Muy bien. No, pues, que, que sí, ¿cómo se llama? Bueno, pero yo me imagino que de todos modos, si ya la habías visto antes, ha de haber, has de haber tenido una reflexión distinta ahora. A mí me pasa, o sea, lo menciona mucho mi hermano Jorge, de que cuando ves al principio algo tienes menos filtros, o tienes otros filtros, tienes filtros a lo mejor un poquito más, flexibles, más, la capacidad de asombro está un poquito más sensible y vives las cosas de una forma. Y luego, o al revés, rechazas cosas inmediatamente por tu forma de pensar y vivir. Sin embargo, pasa el tiempo, vives otros tiempos, tienes otra Cambias. experiencia, amplías un poco más tu paladar, y empiezas a encontrar cosas que antes a lo mejor no te fijabas precisamente por ese prejuicio, si es que lo tenías, y decir, o al revés, ¿no? Decir, ahora lo veo bajo otra lupa, otros ojos, otra mentalidad, con todo el Ujú. bagaje que tienes, en especial tú, me imagino el bagaje que tienes tú sobre el estudio que has tenido de la literatura y del cine, que estás viendo ahora. No sé, O sea, me imagino, esto no, es no, una no, pregunta muy sí te personal, entiendo. ¿no? No. Por ejemplo, la primera vez que la vi, yo no había visto a Claudia Rocha. Yo no conocía a Claudia Rocha. Yo recuerdo que me pareció muy estresante, muy asfixiante la primera parte de la película, ¿no? Porque lo hace así a propósito Walter Sales, ¿no? Cuando nos Mm. lleva a las casas, tanto de Antonio como de los vecinos, son casas donde casi no, o sea, sobre todo en la de Antonio, ¿no? No hay luz, todo es muy oscuro, se siente la claustrofobia. Y eso a mí uy, como que, ay, ¿qué es esto? La mamá, ¿no? Con cubierta la cabeza, como muy marcado, ¿no? De este patriarcado, así, aquí se hace Sí. lo que yo digo, ¿no? Y vas a matarlo y todo, ¿no? Porque así es. Y entonces, o sea, de hecho, la volví a ver ayer para recordarla, porque sí, ya tenía sus añitos que no la veía. Ah, Porque te digo, en su momento no me cautivó, o sea, diarios de motocicleta la he visto como 3 veces. ¿No? Sí, dices, falta que sales, ¿no? También la de Estación Central también la he visto más veces, pero esta sí es así como de, ay, no, llegó el momento de volverla a ver, pero sigue siendo así como, o sea, le vi más detalles, porque la vi con más cuidado, más atención para comentarla, pero la sigo poniendo por debajo de las otras porque es gusto personal, ¿no? O sea, no es porque sea una mala película, ¿no? O sea, porque creo que está catalogada como una de las mejores de Brasil, incluso, ¿no? órale. Ajá, o sea, sí la tienen así como en alta estima, que quizás no diarios de motocicleta, pero a mí en lo personal no me termina de encantar, no termina yo de conectar bien con la película. Entonces, o sea, reconozco como todo este trabajo, ¿no? De Gloria, de este Walter Sales y Walter todas sus Salles. Ajá. influencias. Pero sí, no. No, yo sigo prefiriendo la otra parte de su obra. Fíjate No sé, que tal vez ya yo, me acostumbré a su forma, ¿no? De más fíjate que yo, romanticón, más.
Yo tuve la experiencia una vez cuando estaba en la universidad. Estaba yo en una escuela y estaba teniendo muchas dudas sobre la carrera que había escogido. Y ingresé a teatro, estuve en el grupo de teatro. Y me tocó justo una universidad en esos días. Entonces pues me tocó viaje, ¿no? Y nos fuimos a Colima, porque la universidad iba a ser ahí. Y pues fue toda una experiencia. Pero me puse muy cercano, me acerqué mucho a un joven que él ya estaba por terminar la carrera. Yo había iniciado, iba en segundo semestre. Y él ya estaba en séptimo, octavo, no me acuerdo, ya estaba por terminar la ingeniería. Y pues de esas veces que yo en ese entonces no podía dormir en los camiones. O sea, no podía dormir en posición sentada, ¿no? Entonces no dormía todos los viajes largos. Era a Colima, y pues de Chihuahua a Colima son, en esos camiones de la escuela, fácil, yo creo que unas 24 horas o más. Pero al parecer este cuate tampoco podía dormir mucho, y me empezó a platicar su vida, y de esas veces que tú dices, wow, qué lejos ha llegado este cuate. Me empieza a platicar de que de niño vivían en su carro con sus papás. El papá pues trabajaba en lo que podía, y cuando ya perdía el trabajo se subían al carro toda la familia, él y sus no sé cuántos, creo que tenía como 2 o 3 hermanos y su mamá, y se subían al carro y a ver a dónde el destino los llamaba, ¿no? Y que en una de esas llegaron a Mazatlán. No Mazatlán la ciudad, sino como no tenían dinero para renta, para nada. Dice que llegaron ahí entre los maizales, creo que eran maizales. Bueno, no, es más, creo que nomás eran hierbas, unas hierbas altísimas, pero que era un poblado así medio escondido. Y como no había así que cobraran renta ni nada de eso, pues llegaron y se establecieron, y primero creo que estacionaron el carro y ahí dormían, y después mandaban a los hijos a conseguir chatarra y todo, y empezaron a construir su casa. Hicieron una casa de era de tablas, de hule, de láminas que nos encontrábamos por ahí, y esa era la casa, y era su casa, y ahí empezaron a vivir. Y pues dice, era un pueblo de asesinos. O sea, la gente mala y todo que escapaba de la ley se iba y se metía ahí. Entonces dice, era un pueblo peligroso, y dice, pero era lo que nos alcanzaba. Y entonces que así vivían con miedo y todo, que la mamá siempre los estaba cuidando, que la mamá les mataba los alacranes para que no los picaran en la noche. Dice que eso lo tenía hasta le salía lágrimas cuando lo platicaba, ¿no? Y luego dice que empezó a llegar una maestra de la ciudad, y que ellos vivían ahí en la playa. O sea, que este pobladito está ahí en la playa, y que empezó a llevar banquitos. No, ella llevó su silla y creo que un papel de rótulo, y que empezó a dar clases, y que los niños de repente los invitaba a sentarse, y que pues a aprender y a estudiar, y algunos hacían caso, otros se iban a la playa, y así pasa, así dijo, así fue, hasta que de repente un día le dice la maestra, le dice, oye, tú tienes posibilidades, ¿no? de seguir estudiando, deberías ir a la secundaria o a la primaria, no me acuerdo. Y pues que le iba y le decía al papá, para esto, perdón, rápidamente, en los libros que les enseñaban, porque creo que les regalaba los libros, venía de cómo los aztecas, creo, cómo plantaban, cómo hacían los maizales, ¿no? Que venía que ponían el palo y todo. Entonces él enseñó al papá a sembrar maíz con esos libros de texto, y empezaron a hacerse sus maizales ahí. O sea, como ellos eran dueños ahí de la tierra porque de paracaidistas, y que empezaron a producir maíz, y que así más o menos. Entonces a los hermanos ya él los puso a chambear ahí, esa era su chamba, y el premio era que los dejaba ir a la escuela. Pero entonces cuando le dice a la maestra esto, pues tienes que sí, pero aquí yo ya no puedo enseñarte, tienes que irte al pueblo. Ajá.
y que le dice al papá y pues no, Nel. Pues la mamá, pues lo cuidaba mucho, pues consiguió que la hermana mayor que ya se había casado y que se fue a vivir al pueblo, consiguió que lo recibiera y que y le dice que así como en las caricaturas, ¿no? Dice que le agarró un pañuelo, que le puso ahí unos zapatitos, una camisita, comidita y todo, y lo amarró y con un palo de caña se fue con la hermana, y que el cuñado lo trataba muy mal, pero el cuñado tenía sus negocios de paletas y le dio su carrito y pues a pagar su escuela, a pagar sus zapatos y todo. Bueno, pues no sé, el cuento largo, el cuate pues llegó hasta Chihuahua a estudiar ingeniería mecánica, o no sé, ingeniería electrónica. Y bueno, todo este cuento era para decirte, cuando vi esta película, me imaginé este muchacho, ¿no? Leyendo los libros de texto como Paco, imaginándose otro mundo. O sea, dije, qué padre, ¿no? Y qué difícil ir contra marea, porque al igual que el papá de mi compañero, el papá reacciona exactamente igual, dice, no, o sea, salte de las nubes. Nuestra realidad es esta, tenemos que comer, y apenas si les va a alcanzar porque ya les compran más barato el azúcar, o sea, qué fuerte, ¿no? A mí me pegó en ese sentido, y ahora, esta fue la única vez que la he visto, la primera y única vez, pero me vino a la mente todo eso de que, pues sí, es realismo mágico y todo eso, pero dentro de eso, ese realismo, cuántas historias, o sea, pero cuántas historias hay así, ¿no? De que, la realidad, o sea, es lo que a veces discutimos mucho, yo creo que te ha pasado a ti entre compañeros y todo eso, de que naces o te haces, ¿no? Y si naces, tienes la oportunidad de salir de tu posición social, de tu realidad, las oportunidades se pueden presentar a pesar de, o sea, no sé, es algo muy difícil, porque tú ves estas situaciones y no solamente es trabajar, porque muchos, es típico de los ultraderechistas, es que eres pobre porque quieres, ¿no? O sea, sí. No, tú puedes salir, puedes salir de ahí si trabajas duro, o sea, pues no es cierto. O sea, sí. Si hubieras nacido diferente, yo creo que no podrías hacer esa afirmación. Y obviamente, ¿no? O sea, como que ya el lugar donde tú naces, ¿no? El sector social en el que tú naces, ya también está marcando, te va a abrir más puertas o te va a cerrar más puertas. Entonces, es obvio, ¿no? Y creo que es un buen detalle esto, porque dentro de todo, o sea, la película está enmarcada en un periodo complicado de Brasil, ¿no? Es 1910, hablan de que ya terminó la esclavitud, cosa del siglo XIX también, ¿no? Y Brasil está entrando en un momento también de industrialización, ¿no? Muy como incipiente, pero está entrando. A mí me impresionó el Molino. Molino se me hacía muy avanzado, ¿eh? Bueno, yo Así sentí que era... No, es que, oye, porque yo digo, pues imagino que también podrías hacerlo con la fuerza humana, pero yo creo que el nivel de producción ha de haber estado bastante alto para haber, o sea, construir, no sé si eso lo inventaron ellos o lo compraron, pero la cantidad de azúcar que podían moler o de caña, pues era impresionante, creo yo. Cómo lo guardan en ladrillos. Me acordé de los piloncillos, dije, ¿y qué harán con los piloncillos? Cuando están haciendo así con el azúcar, ¿no? Que le están como paleando, ¿no? Ya que está café. A mí también me recordó muchísimo. Sí, yo también estaba pensando en el piloncillo. Sí. Pero, o sea, tienes razón. O sea, sí se habla como de un esplendor de la industria azucarera, ¿no? Y de ese espacio que a la otra familia se le ve en mejores condiciones, ¿no? Tiene más hombres, la casa se ve más grande, tiene ganado.
Ajá. Sí, es otro estrato. Sí, este está muy claro el otro estrato. Y como que esta otra, Simplemente pues viven está en la más ciudad, aparente. simplemente viven en la ciudad, o sea, Ah, sí, tienen otra. son parte de la mancha urbana, entonces eso dice mucho del estatus que tienen ellos, ¿no? Totalmente, Entonces, sí, sí. Es bastante, o sea, sí tiene buenas cosas, ¿no? No vamos a hacer cambios de opinión. no, o sea, No, a lo no. que voy es eso, ¿no? De que uno No, se sí vuelve tiene como... sensible ante las diferentes. mm, Muchas veces a mí me da risa porque a veces sí me hace falta mi hermano que me ponga un poquito, me ponga los pies en la tierra porque yo digo, no, es que el director quería y uno y el productor quería y mi hermano ustedes como que le buscan mucho, dice, a veces uno nomás graba la película y no tiene tantas intenciones y ya ustedes le encuentran otras cosas. Le dije, pues sí, porque eso refleja es muy mucho lo que uno cierto. tiene dentro. Dije, Sí, a lo mejor sí es cierto, pero sí, entonces no, estoy yo totalmente reflexionando cierto. sobre mi bagaje cultural, mi bagaje de conocimientos y de ¿cómo se llama? Como te dije, o sea, lo primero que me vino a la mente es este cuate, nomás, ya ni me acuerdo de su nombre, nomás me acuerdo de su apellido, Tarín. Si por ahí, llegara a escuchar esto, espero, con mucho cariño haber recordado todo lo que él me platicó, porque sí, yo teniendo 19, 18, 19 años, haber escuchado esa travesía de un joven de 23, 24 años y mucho, decir, híjole, cuánto ha recorrido un joven en tan poco tiempo, pero que yo creo que son unos cimientos que difícilmente va a perder por saber todo lo que le costó y haberlo hecho porque en esas condiciones, a esa edad, es muy fácil caer en otro En tipo de todo. actividades y más con Sí, todas las la tentaciones. influencia que tenía en el lugar donde trabajaba. O sea, a lo mejor hubiera sido más fácil robar, violar, asaltar, en lugar de hacer todo eso, teniendo las influencias que había donde él vivía, pero pues haber terminado una Totalmente. carrera, híjole, ¿no? O sea, qué bárbaro. Y espero ahorita que le vaya muy bien, espero que, pues, estoy hablando de hace 30 años, o sea, espero que esté muy bien el cuate. Seguramente sí. Sí, yo digo que sí, es una persona que de seguro lo buscó. Bueno, entonces, para ya no hacer esto, prolongarlo más de la cuenta, Elena, compárteme qué rescatas, qué desechas de la película, qué te gustó y qué no te gustó más. A mí me gusta mucho la segunda parte de la película, cuando emerge Walter Salles, ¿no? Como todo el estilo de Walter Salles, al que estoy más acostumbrada, ¿no? El que me gusta más, el más romántico, más colorido. Ujú. Entonces, yo me quedo con esa parte. Ay, quizás lo que desecho, es que funciona, o sea, cumple una función narrativa el uso de la cámara al principio, ¿no? Pero sí se vuelve muy, muy, muy asfixiante. eh, y que, claro, está bien porque nos estén marcando el espacio en el que creció este chico Antonio y que va a consumir también a su hermano, ¿no? Entonces, o sea, funciona ahí, pero como que sí me estresa demasiado. Yo le quitaría un poquito como esos espacios tan cerrados, pero creo que funciona. O sea, Pero yo fíjate nada qué más curioso, son por cerrados, gusto. pero a la vez están en medio del nada, ¿no? O sea, están En desprotegidos, en así, el así, río de así los como están. espíritus, donde llena el río. Ándale, el río de las almas, que me da risa, ¿cuál río? Bueno, las almas sí están Ya se aquí, secó. ¿no? El río Ah, ya se secó, pero aquí siguen las almas, ¿no? O sea, pero sí, sí, sí hay, o sea, es como dicen, la vida es más simple, pero también estás encasillado en no poder hacer más, ¿no? En no tener nada más. ujú, O sea, él se sentía asfixiado el niño y Toño, sí. por lo visto. Pero, pero pues sí, el, el- la vida
como dicen en Parque Jurásico, busca una manera de... La vida se abre camino. Se abre camino, ándale. Es una frase Este, legendaria. sí, ya la aplicas a todo. Este, fíjate, yo rescato precisamente ese realismo mágico que a lo mejor hace falta más en muchos de los materiales que quieren hacer ahora, especialmente en Latinoamérica, que yo creo que es nuestra fortaleza, la interpretación de nuestras realidades. A veces queremos copiar fórmulas, extranjeras y se nota mucho, se ve, pues a veces se ve forzado, a veces se ve de plano, no quiero decir de mala calidad, porque la calidad es subjetiva, yo creo, especialmente en el cine, pero sí se ve muy formuleico, muy de molde. Y digo yo, bueno, y entonces, ¿qué estás aportando? O sea, a mí me gusta el teatro, pero si voy a ir a ver el Tenorio, o sea, porque pues el Tenorio a lo mejor para verlo una vez está bien, pero cada año estar viendo los mismos chistes revueltos y las mismas sandeces y majaderías, nada más por decirlas, sino porque realmente tenga un peso crítico, una crítica social, una crítica cultural importante. Entonces, qué desperdicio de dinero, qué desperdicio de tiempo, ¿no? Creo que debe de alimentar el alma y hay mucho material como ese, te digo, o sea, Reyes contra Godines, sí, una vez te la paso, pero ya que se van a Las Vegas, que no sé qué tanto, pues entonces, pues mejor no hagas nada. Bueno, esa es mi opinión. Entonces, eso es lo que rescato mucho, esa narrativa, esa forma de contar una historia de que dices, bueno, esta es la interpretación que tiene el mexicano, el latinoamericano, el portugués, el francés, lo que quieras, pero me estás aportando, me estás enseñando algo de esas culturas. Y aquí fue como que interesante porque es una historia de albanés contada a través de los ojos de los brasileños. Entonces estuvo muy padre, Brasileños. muy bueno. Porque también existen esas como tradiciones o no sé, maneras de vivir que aunque a lo mejor no existen, son muy relacionables, o sea, sí, o sea, a lo mejor esa tradición de esperarse a que la sangre se ponga amarilla está exagerada, no va aquí, pero hay otras cosas, ¿no? O sea, hay otras formas de acuerdos entre familias o de desacuerdos entre familias que suenan ridículas, pero habla mucho de la forma de la dinámica de los pueblos, la dinámica de las personas, la dinámica de cómo conciben el tiempo, porque también esa es Totalmente. otra, el tiempo es un factor importante en la historia de las familias, de los pueblos, de los países. Y pues deshecho, yo creo que para mí los personajes estaban muy sencillos, un poquito planos. Yo pongo como ejemplo, Toño se me hizo un poco plano, Clara se me hizo un poco unidimensional. Me hubiera gustado a lo mejor más complejidad en ellos. Ya al final sí sentí esa complejidad cuando Paco se pone la banda negra, cuando El Clara sombrero. se va, lo invita a irse y todo eso, ok, pero como que me hizo más falta eso durante todo el resto de la historia. Entonces, tuve un muy buen desenlace con el papá y la mamá. A mí me gustó mucho ese desenlace cuando se va Toño y que el papá le quiere disparar, pero no puede, o sea, lo ama demasiado a su familia. Y ya el único hijo que le queda matarlo, como que hasta no tiene sentido. Bueno, Uno diría que no, y, que lo encuentran, ¿no? y yo sentí que también el director nos regaló
ese premio de no ver muerto a Paco, que me imagino que es el que mataron, de interpretarlo, ¿no? Porque, pues sí, a lo mejor yo me quedé con la duda hasta el final de la película de que mató al hermano o mató a la muchacha. O sea, yo me quedé así como que todavía, porque todo estaba oscuro. Entonces, yo me quedé así con la duda, ¿a quién mató? Sí, ¿a quién habrán matado? Esa fue. Y eso me gustó. Pues sí, pues, ¿cómo la calificas? ¿Cómo calificas la película, Elena? Ay, mira, pues como sí es una muy buena película, pues 10. Sí, está bien. No, No, yo soy el rival más débil. está bien. No, yo sí le doy 2 pulgares arriba. Sí, sí, Ujú, sí la recomiendo. Yo, quien nos escucha, hay películas que si no la han visto, véanla. Y si ya la vieron, ujú. vuélvanla a ver. Yo creo que después de 2, 3 años vale la pena volverla a ver. Sí, Este, totalmente. Vuelvo otra vez a invitarlos a ver 100 años de soledad. Creo que está en Netflix, no me acuerdo. Buenísima Sí. serie. Es más o menos el mismo sabor de boca. Claro que mucho más intensa, pues, como era el libro. Y muy bonita. Y sí, sí, sí es una película que tienen que disfrutar en familia, en pareja, con alguien que sepan que, que pueda platicar de ella después. Y pues antes de concluir, ¿alguna recomendación que nos invites a ver, escuchar, Elena? ¿Ya no tienes Mm. reseñas en el canal de UNAM esta semana? No, si te contara, me tocaron dos esa semana. Salió el lunes Rashomon y el martes me Padre. escribieron que les había cancelado quien iba a comentar el banquete de bodas, pero había que grabar como 8 horas después, ¿no? De que recibí el mensaje. Órale. Y Sí. entonces dije, bueno, va, lo hacemos, ¿no? Qué Entonces ahí buena me tienes onda. así como preparando la película y salió el mismo domingo, ¿no? Entonces, Ah, qué el buena sábado de esa onda. semana. Entonces estuvo muy padre porque, pues bueno, nunca me había tocado tan pegado, ¿no? Y bueno, fue una emergencia también, ¿no? Porque Qué yo creo bueno que sí que necesitaban a pudiste alguien que apoyar. supiera o que por lo menos conociera a Anki, ¿no? El director que es Sí, taiwanés. sí. Entonces, pues sí, salió bastante bien. Luego te paso el video, lo grabé Sí, para ah, gustarlo. sí, porfas. Sí, Claro que sí. ajá, Oye, no, súper porque bien. luego el horario, oh, es terrible, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ¿y de qué estoy viendo? Ah, bueno, pues yo les recomiendo mucho la última película de Park Chan-wook. Si no la han visto, vayan a verla. No ¿Cómo Other se llama? Choice. No No Other Other Choice. Choice. Ok. Es muy buena. Se van a reír mucho. Se la van a pasar muy bien. Y vaya que todos podemos llegar a tener esas ideas de Ok. matar a la competencia. Muy bien. Creo que está en Hay que movie, deshacernos de ¿verdad? la competencia. No sé. Creo que sí, creo que está en Apenas movie. acaba de estar en cines. Ajá. Sí, estoy viendo que en la Cineteca Nacional también la están promoviendo. Ujú. Pero Sí, estaría bien. está, está muy reciente. ¿Y tú qué onda? ¿Qué nos No Other recomiendas? Choice. Yo esta semana, fíjate que yo soy ahora sí que nostálgico por, ¿cómo se dice? Por, no por elección, sino casi que me siento obligado a ver cosas viejitas. Yo sí soy fanático de series de los 80s y cosas así. Y ahora he estado viendo, no sé si tú estés familiarizada con una serie de los 80s que se llamaba Salto Cuántico. ¿No te suena? Mm, no me suena, pero a ver, cuenta, porque luego soy Está, malísima con los nombres. es que la verdad, y a lo mejor, y no sé si realmente sí le traducieron en español, pero está muy interesante. Bueno, está cotorrona, porque es una serie de los 80s que hicieron para llenar un hueco en ABC, en el canal ABC de Estados Unidos, el network de ABC, que estaban buscando algo diferente y se toparon con este cuate Belsario
que escribió una propuesta de un científico que diseña una máquina para viajar en el tiempo. Y entonces la diseña y todo y lo transporta a otro, pero él no se transporta como él mismo, sino ocupa otra persona, en lugar de otra Está ahí en persona. otro cuerpo. Ajá, Ajá, sí. y entonces él siempre que se ve en el espejo Eh, ve a la otra persona. Entonces, pero cuando empieza la serie se pierde la memoria. Entonces, tiene que resolver, ayudar a quien está Alguien, habitando sí. el cuerpo que habita, pero a su vez tiene que descubrir quién es él. Y conforme avanza la serie, él pues va conociendo más sobre él, porque pues no había perdido la memoria, pero a su vez también empieza a crear una dinámica en la que está siempre buscando qué es lo que necesitan las personas de las que está habitando. Ajá, Hay un episodio donde se convierte en un negrito en los 60s, no, en los 50s, que es un qué chofer de una miedo. viejita. Hacen como que parodias de películas, porque será una parodia como del el chofer de Miss Daisy. Pero así hacen muchas así cosas por el estilo. Y ahora di con uno de los episodios, estaba viendo los episodios, no los he visto todos así en orden, pero ahora me puse a ver el episodio, creo que es de la tercera temporada, donde habita su mismo cuerpo, pero de jovencito, de 16 años. Entonces sabe que se muere su hermano la guerra de Vietnam y que el papá se muere de una insuficiencia cardíaca y todo, porque tiene malos hábitos de comer y de fumar y todo eso. Entonces él quiere salvar a todo mundo, ¿no? Y a la hermana menor la golpea al esposo, entonces no quiere que se case y todo eso. Y él está haciendo todo, pero pues todo el mundo cree que está loco porque sabe el futuro, cosas del futuro. Y hay una escena que me parte el corazón de esa serie. Fíjate, esa serie tú la ves y X, ¿no? Pero hay una escena buenísima en donde pues todo el mundo cree que está loco porque está diciendo cosas del futuro, porque él está desesperado por salvar a su familia. Y la hermana como que le quiere creer. Entonces le dice, ¿y qué más va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Él dice, pues es que pues vas a conocer a un fulano y te va. No, pues, ay, le da risa, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los Beatles? Dice, pues están a punto de separarse. ¿Cómo? No es posible, no me digas eso. ¿Y qué le pasa a Paul? No, pues que Paul hace una banda aparte y que no sé qué. Y luego hay una escena donde le dice, y John es mi favorito. Y entonces le iba a decir que lo iban a matar. Y hay un holograma, para esto en la serie hay un holograma, que es su compañero del futuro, ¿verdad? Y le dice, no le digas qué va a pasar con John Lennon. Dice, bueno, John, ¿qué le pasa a John? Le dice, John escribe mi canción favorita de todos los tiempos. Y canta la de Imagine. Pues la hermana se suelta llorando y yo no pude evitar, yo también me sacaron las lágrimas, porque la niña dice, ¿por qué estás llorando? Dice, porque esa canción jamás la he escuchado, dijo, y eso significa que estás diciendo la verdad. O sea, porque estaba tan buena la canción. Dice, Nadie entonces más lo pudo todo, haber escrito. ajá, nadie más la pudo haber escrito más que John. Y dice, entonces todo lo que has dicho va a ser realidad. No quiero perder a mi papá, no quiero perder a mi hermano, y bla, 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 bla. Entonces, él termina diciendo que, pues, que miente, que todo se lo había inventado. Porque, pues, se da cuenta que la va a meter ahí en problemas por seguirle la corriente de él. Entonces está muy intenso. Yo no me esperaba que una serie tan ochentera y así muy medio tontona me pegara tanto, ¿no? Sí, salto cuántico, creo que se llama No, sí. en español. Muy buena serie. A mis papás les gusta, especialmente a mi mamá. Sí, lo ubico Sí, he visto así como algo, pero nunca me he hay, sentado así con ella. había una serie mucho antes, más viejita, como unos 5 o 6 años antes de esa, o más, que se llamaba Ángel, ay, no sé qué, que era un ángel que visitaba también y ayudaba a la gente. Era muy similar, o sea, era ese estilo de series, ¿no? De Donde historias. Ajá. llegaba alguien y los ayudaba.
No me acuerdo cómo se llama la serie, pero así ese estilo de Sí, no lo series. digo. Y pues eso es lo que estoy viendo. O sea, me ha estado gustando eso. Y también me enganché con Big Mouth en Netflix, de la serie esta animada sobre Mm, los cambios hormonales de los niños. Eso sí, me ha estado enganchando. Muy, muy soez, muy, muy ridícula, pero me ha estado haciendo reír esa. oye, esa no la he visto. La he visto no sé, pero nada, no he entrado a verla. No, Ya no creo veré. que Ya veré. no es para todos, la verdad, pero pues, a mí me gusta ese tipo de, ¿cómo se llama? Humor escandaloso, ¿no? No, a mí también. Bueno, no, la verdad es que las comedias me cuestan más trabajo, pero sí, yo soy más como del drama, la miseria humana, así, arrástrate de Al dolor, rato, ¿no? al rato Entonces, encontraré algo parecido a eso y te lo recomendaré. Bueno, pues Elena, adelante. muchas gracias por conectarte y pues seguimos en contacto. No me acuerdo cuál es la que sigue, ahorita veo, pero de Como seguro ha de agua ser para chocolate, un clásico mexicano. parecidísima. Sí, sí, Y aparte el actor, justamente cuando hablas al principio del actor, dije, pues es igual que el de la próxima semana. sí, Es que es italiano, ¿no? sí, Ajá, es italiano. Hablando de, fíjate, sí, ujú, cierto. Bueno, totalmente. Va. seguimos en Entonces contacto, descansa. cuídate mucho, nos Igual, vemos, bye. disfruta tu domingo, bye. Nostalgenex es un podcast grabado por Producciones Broadcast con aplicación Zoom de manera remota en varios puntos geográficos del continente americano. Producción: Marta Soto, Enrique Soto, Carlo Bautista, Jorge Bautista y Arnoldo Bautista. Coproducción: Tomás Gemperlein y Albán Ríos. Diseño, edición y mezcla de audio, Arnoldo Bautista. Diseño gráfico, Carlo Iván Bautista, Marta Soto y Arnoldo Bautista. Composición del intro y outro musical, Arnoldo Bautista. Relaciones Públicas y Administración de Comunidades, Marta Cecilia Soto. Idea original, Mauricio Carreón, Julián Montes y Arnoldo Bautista. Si les gusta, no olviden ponernos un like y visiten nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como Producciones Broadcast. En Spotify y Amazon Music estamos como Nostalgenext.